Hay momentos en política que no se pueden ensayar, momentos en los que alguien sale a dar un golpe, lo da con toda la fuerza que tiene y cuando va a revisar el daño que causó, se da cuenta de que el golpe le cayó encima. Eso es exactamente lo que ocurrió esta semana con la senadora Lili Telles. Fue a los medios más influyentes de Estados Unidos a decirle al mundo que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba lo que ella llamó un narcoestado. Fue a decir que México era una mafiocracia. Fue a pedir en cadena nacional estadounidense que Trump interviniera porque el gobierno mexicano protegía a los cárteles. Y mientras ella hablaba frente a las cámaras de Fox News, mientras lanzaba esas acusaciones al aire, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estaba preparando lo que diría ante el Congreso de su país. Y lo que dijo ante ese Congreso fue exactamente lo contrario de lo que Telles había prometido que diría. Ese es el tema de hoy. Y vale la pena verlo completo, porque lo que pasó no tiene desperdicio. Para entender la magnitud del error de Telles, hay que entender primero qué fue a buscar. La senadora panista lleva meses construyendo una estrategia que tiene una lógica clara. Ir a medios estadounidenses, hablar en inglés, hablar del crimen organizado, hablar de complicidades entre el gobierno mexicano y los cárteles y esperar que la presión del gobierno de Trump sobre México valide sus acusaciones. Es una apuesta electoral disfrazada de denuncia ciudadana. Telles sabe que en México no tiene los votos para ganar una presidencia, pero sabe que si logra que la conversación pública se ancle en el tema del narcoestado, si logra que la imagen de Sheinbaum quede asociada a esa palabra en la mente de millones de mexicanos, habrá hecho un daño que puede traducirse en votos en 2027. Por eso fue a Fox News. Por eso habló ante organizaciones en Estados Unidos, por eso repitió en la Comisión Permanente del Senado que el gobierno mexicano solo teme a las autoridades estadounidenses porque saben que tienen las pruebas. Toda esa estrategia dependía de una condición fundamental. Dependía de que el gobierno de Trump confirmara su narrativa. Dependía de que los funcionarios de Washington siguieran presionando a México, siguieran hablando de intervención, siguieran lanzando acusaciones contra funcionarios mexicanos, porque mientras eso ocurriera, Telles podía decir que ella lo había dicho primero. En mayo, cuando el Departamento de Justicia de Nueva York presentó acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, Telles tomó ese momento y lo convirtió en su plataforma. Fue a Fox News y dijo con esas palabras exactas que el gobierno de Sheinbaum no respondía al Estado de Derecho sino al imperio de la mafia. Calificó a México de mafiocracia. Dijo que la presidenta temía que las investigaciones abrieran una caja de Pandora con nuevos señalamientos. Y remató diciendo que los únicos que no querían la ayuda de Trump para combatir a los cárteles eran los narcopolíticos. No estaba hablando en abstracto, estaba señalando a la presidenta de México, estaba diciéndole a la audiencia estadounidense que la mujer que gobierna el país vecino más importante de Estados Unidos, eso es lo que fue a decir. Con nombre y apellido, ante las cámaras de la cadena de noticias más vista por los votantes republicanos en Estados Unidos. Sheinbaum no se quedó callada. En su conferencia matutina respondió con una pregunta que dejó la acusación en el piso. Dijo que no era menor que una senadora mexicana saliera a pedir intervención extranjera en su propio país. Preguntó qué clase de postura era esa. Señaló que si hay acusaciones, que haya pruebas, que actúen las instituciones mexicanas, pero que usar la tribuna de un medio extranjero para demandar que otro gobierno interfiera en los asuntos internos de México era algo que tenía un nombre. La presidenta no necesitó gritar, no necesitó insultar, le bastó con poner el hecho sobre la mesa y dejar que la audiencia sacara sus conclusiones. Lili Telles respondió en redes sociales diciendo que a Sheinbaum se le había calentado la cabeza, que mentía, que cualquiera podía ver la entrevista y comprobar que no había llamado a la intervención militar. Escribió que Sheinbaum se había precipitado y que su torpeza había quedado doblemente expuesta. Parecía segura, parecía que tenía el control del relato, pero el problema de Telles no era semántico. El problema era mucho más profundo. Y ese problema se reveló unos días después de una forma que ella no pudo anticipar. El 3 de junio, Mark Wayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Mullin es el hombre que Trump puso al frente del aparato de seguridad interior del país más poderoso del mundo. No es un aliado de Morena. No es un simpatizante de la izquierda mexicana. Es un exluchador de artes marciales mixtas, convertido en político republicano designado por Trump para uno de los cargos más delicados de su gobierno. Y lo que dijo ante el Congreso de su país fue lo siguiente. Dijo que acababa de regresar de la Ciudad de México, que se había reunido con la presidenta Sheinbaum y su gabinete para hablar de cooperación bilateral y que debía decirles que habían quedado impresionados. Usó esa palabra, impresionados. Dijo que el gobierno de Sheinbaum había sido mucho más cooperativo que la administración anterior. Y luego vino la parte que a la presidenta mexicana más le gustó cuando la leyó al día siguiente. Mullin dijo ante los representantes del Congreso de Estados Unidos que México aún cree en su soberanía y que Estados Unidos tiene que respetar eso.
Leen eso de nuevo despacio. El secretario de Seguridad Nacional de Trump, hablando bajo juramento ante el Congreso estadounidense, dijo que México cree en su soberanía y que hay que respetarla. El mismo gobierno que Lili Telles había presentado como el aliado natural para exponer a los narcopolíticos mexicanos estaba diciéndole al mundo que el gobierno de Sheinbaum era ejemplar en cooperación y que merecía respeto soberano. El tiro le salió por la culata de una manera que difícilmente se puede exagerar. Sheinbaum no tardó en señalarlo. En su conferencia del 4 de junio leyó el fragmento del discurso de Mullin y dijo que cuando lo leyó su reacción fue simple. Dijo que lo había leído y pensado qué bien, que la verdad es que estaba muy bien, y señaló lo que más le había gustado. No fue el elogio a la cooperación, aunque ese también importa. Lo que más la satisfizo fue la última parte, la que habla de soberanía y respeto. Porque es exactamente lo que ella le había dicho a Mullin cara a cara cuando se reunieron en Palacio Nacional el 21 de mayo. Le dijo que México seguiría colaborando con Estados Unidos, pero en el marco del respeto a su constitución y a sus leyes. Que las operaciones conjuntas en territorio mexicano no son legalmente posibles, que la cooperación tiene que ser en otro marco. Y el secretario de Seguridad de Trump fue a su propio Congreso y repitió ese mensaje como si fuera propio. Esto es lo que hace trizas el argumento de Lili Telles. Ella construyó durante semanas una narrativa en la que Sheinbaum era el obstáculo para que Estados Unidos pudiera ayudar a México contra los cárteles. Fue a Fox News a contar esa historia, fue a la Comisión Permanente del Senado a repetirla. Dijo que Sheinbaum se pone furiosa cada vez que ella habla en medios norteamericanos, porque sabe que está diciendo la verdad. Construyó su credibilidad sobre la premisa de que el gobierno de Trump era su testigo. Pero el testigo habló. Y no dijo lo que Telles necesitaba que dijera Mullin, dijo que la cooperación es impresionante, dijo que México merece respeto. No hay forma de leer eso como una validación de la senadora panista. No hay manera de reencuadrarlo. No hay declaración posterior que pueda cambiar lo que dijo ante el Congreso. Cuando un funcionario de esa jerarquía habla en ese foro, sus palabras quedan registradas. Y lo que quedó registrado no tiene nada que ver con la historia que Lili Telles estuvo contando durante semanas en televisión estadounidense. Y aquí está la pregunta que vale hacerse con honestidad. ¿Por qué una senadora mexicana hace esto? ¿Por qué va a medios extranjeros a decir que su propia presidenta protege cárteles? La respuesta no es difícil de encontrar si se mira el contexto. México tiene elecciones intermedias en 2027. La oposición no tiene hoy un liderazgo consolidado, no tiene una propuesta económica creíble, no tiene un proyecto de país que le permita competir en términos de fondo contra la cuarta transformación. Lo que tiene es la esperanza de que la narrativa del narcoestado genere suficiente desconfianza en la ciudadanía como para cambiar la correlación de fuerzas. Telles apostó a que Trump y sus funcionarios harían el trabajo de validar esa narrativa desde afuera. Apostó a que la presión estadounidense sobre México le daría a ella la posición de quien dijo la verdad antes que nadie. Y la realidad le respondió con Mullin parado frente al Congreso, diciendo que quedaron impresionados con Sheinbaum. Eso es lo que ocurrió esta semana. Sheinbaum ganó esta ronda sin dar un solo golpe directo. No necesitó atacar, no necesitó responder insulto con insulto. La respuesta que destruyó el argumento de Lili Telles no salió de Palacio Nacional, salió de Washington, y eso es exactamente lo que más debe preocupar a la senadora panista, porque no puede acusar a Sheinbaum de haberla orquestado. Conviene no olvidar lo que pasó aquí, cuando en los próximos meses volvamos a escuchar que el gobierno de México no combate a los cárteles, que protege narcopolíticos, que es una mafiocracia. La próxima vez que alguien diga eso, habrá que preguntarle qué hace con las palabras de Markwayne Mullin ante el Congreso de los Estados Unidos, que quedaron impresionados, que la cooperación supera a cualquier gobierno anterior, que México cree en su soberanía y merece respeto. Eso fue lo que respondió Estados Unidos. Y hay algo más que merece decirse, porque define el patrón que estamos viendo repetirse. No es la primera vez que la oposición mexicana busca aliados externos para debilitar a un gobierno de izquierda desde adentro. No es la primera vez que legisladores mexicanos van a medios extranjeros a pedir presión sobre su propio país, pero sí es quizás la primera vez que el intento le sale tan mal, tan rápido. Normalmente estas estrategias tienen algún margen de ambigüedad, algún espacio para que la narrativa sobreviva, aunque los hechos no la acompañen del todo. Aquí no hubo ese margen. Mullin habló con una claridad que no deja espacio a la interpretación. Lo que Sheinbaum ha demostrado en esta historia no es solo que sabe manejar la diplomacia, es que entendió, antes que nadie, que la mejor manera de desactivar la presión externa era sentarse con quienes la ejercían y hablar con transparencia.
Fue ella quien invitó a Mullin a Palacio Nacional. Fue ella quien puso sobre la mesa las condiciones de la colaboración. Fue ella quien dijo con toda claridad qué podía hacer México y qué no podía hacer según su propia constitución. Y Mullin salió de esa reunión con un mensaje que llegó al Congreso, un mensaje que coincide palabra por palabra con lo que Sheinbaum ha dicho en sus conferencias desde el primer día. Eso no es casualidad, es resultado de una estrategia diplomática que Telles no supo leer o que no quiso leer porque no le convenía. Eso es todo por hoy. Si este análisis te pareció útil, compártelo, porque esta historia merece que la conozca más gente.